Imagínate despertando mañana y descubriendo que el mundo que conoces está al borde del colapso. Ray Dalio, el mayor gestor de fondos del planeta, ha señalado que el nuevo orden mundial está a punto de desencadenar la mayor crisis de la historia moderna. ¿Qué pasará con tus ahorros cuando los gigantes económicos se tambalearan? Quédate conmigo y descubramos, paso a paso, cómo anticipar la tormenta y, lo mejor, identificar 4 oportunidades de inversión con verdadero margen de seguridad. Soy un analista macrofinanciero con más de 15 años estudiando ciclos de deuda y política monetaria. En este video aplicaremos el framework de Dalio, el llamado gran ciclo de deuda, y cruzaremos datos del Fondo Monetario Internacional, Bloomberg y la Reserva Federal para validar la hipótesis. Al final sabrás por qué se avecina una crisis, cuáles son los indicadores que la confirman y, sobre todo, cuáles son las 4 clases de activos que ofrecen un auténtico foso defensivo. Si valoras el análisis basado en datos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene a continuación merece tu atención. Comencemos por entender qué significa realmente el concepto de nuevo orden mundial. No se trata de una conspiración sensacionalista, sino de una reconfiguración estructural de la geopolítica y de los flujos de capital. Desde la caída del muro de Berlín hasta la reciente expansión de bloques comerciales, la historia nos muestra que cada cambio de orden genera una fase de ajuste profundo. Dalio lo describe como una gran reconfiguración del equilibrio de poder, donde el endeudamiento global, la inflación y la desconfianza en las instituciones se combinan para crear una presión sistémica. Para medir esa presión, miramos 3 indicadores clave. Primero, la razón deuda sobre Producto Interno Bruto a nivel global, que ha superado los 150%, un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. Segundo, la tasa de inflación real, que en varios países avanzados ha superado el 8%, rompiendo la regla de estabilidad de precios que ha guiado a los bancos centrales durante décadas. Y tercero, el diferencial de rendimientos entre bonos seguros y activos de riesgo, que se ha estrechado a niveles históricamente bajos, indicando una búsqueda frenética de retorno. Estos números no son simples estadísticas, son señales de que el sistema está operando sin margen de seguridad. Cuando la deuda supera la capacidad productiva, el crecimiento se vuelve vulnerable y cualquier shock externo puede desencadenar una espiral de impagos. La inflación elevada erosiona el poder adquisitivo y obliga a los bancos centrales a subir las tasas de interés, lo que a su vez encarece el servicio de la deuda. El estrechamiento de los diferenciales indica que los inversionistas están dispuestos a aceptar menos compensación por el riesgo, lo que alimenta burbujas de precios. Ahora, ¿cómo podemos protegernos? Aquí es donde entra el concepto de foso defensivo. Un foso defensivo es una característica intrínseca de un activo que lo hace menos vulnerable a los vaivenes del ciclo económico. Dalio siempre enfatiza la importancia de diversificar entre fosos defensivos y activos con alto potencial de crecimiento. En la actualidad, 4 clases de activos emergen como los más robustos bajo este criterio. Primero, los bonos del Tesoro de países con calificaciones soberanas altas, como los emitidos por Estados Unidos y Alemania. Estos bonos actúan como un refugio de liquidez y aunque sus rendimientos actuales son modestos, su capacidad de preservar capital es sobresaliente. Segundo, el oro. El metal precioso ha demostrado ser un almacén de valor durante periodos de alta inflación y volatilidad geopolítica. Su escasez física y su demanda como reserva de valor le confiere un margen de seguridad que pocos activos pueden igualar. Tercero, las acciones de empresas con ventaja competitiva sostenible, lo que Dalio llama moats. Piensa en gigantes tecnológicos que dominan plataformas de pago o en compañías de energía que poseen reservas estratégicas. Estas empresas generan flujos de caja estables y pueden reinvertir en innovación, manteniendo su posición defensiva incluso cuando los mercados se vuelven turbulentos. Cuarto, los fondos de inversión inmobiliaria centrados en sectores esenciales como logística y vivienda asequible. La demanda de espacio físico para almacenar bienes y la necesidad de vivienda siempre persisten, creando un flujo de ingresos predecible y un colchón contra la inflación. Cada uno de estos fosos defensivos ofrece un nivel distinto de riesgo y retorno, pero todos comparten la característica de proteger el capital frente a la incertidumbre. Ahora bien, la clave está en combinar estos activos de manera que el portafolio global mantenga un margen de seguridad suficiente para sobrevivir al peor escenario. Un enfoque clásico es la regla del 50% en bonos seguros, 25% en oro
25% en acciones con mods y añadir una pequeña porción de inmobiliario para complementar la exposición. En la práctica, la selección de los instrumentos específicos requiere un análisis detallado de métricas como el ratio de cobertura de deuda, el flujo de caja libre y la rentabilidad sobre el capital. Por ejemplo, al evaluar una empresa tecnológica, observamos su crecimiento de ingreso sostenido, su margen operativo superior al 20% y su posición de liderazgo en patentes. En el caso de los fondos inmobiliarios, revisamos la ocupación promedio, el índice de renovación de contratos y la relación entre los ingresos operativos y la deuda total. Este proceso no es sencillo, pero la disciplina y el rigor analítico son los que separan a los inversores exitosos de los que se dejan llevar por la euforia del mercado. ¿Qué piensas tú sobre la necesidad de un foso defensivo en estos tiempos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber tu perspectiva. Si este análisis te está abriendo los ojos, dale like y comparte con quien necesite una brújula en medio de la tormenta. En los próximos minutos profundizaremos en cada una de estas 4 oportunidades, desglosando casos concretos, mostrando cómo calcular el margen de seguridad y ofreciendo una hoja de ruta práctica para construir tu propio escudo financiero. Mantente atento, porque lo que viene puede marcar la diferencia entre proteger tu patrimonio y verlo erosionarse bajo el peso de la nueva realidad mundial. Continuemos. Ahora vamos a desglosar cada una de esas 4 oportunidades, analizando con detalle el porqué de su resiliencia y cómo cuantificar el margen de seguridad que ofrecen. Lo haremos paso a paso, como si estuviéramos construyendo un escudo financiero ladrillo a ladrillo. Recuerda que la clave no está en la cantidad de activos, sino en la calidad de los fosos defensivos que cada uno aporta a tu portafolio. Empecemos por la primera clase, los bonos soberanos de alta calidad. Cuando hablamos de bonos del Tesoro de economías consolidadas, nos referimos a instrumentos emitidos por gobiernos con calificaciones de crédito de nivel máximo, es decir, con una probabilidad de impago prácticamente nula. En periodos de incertidumbre, los flujos de caja que generan estos bonos actúan como un refugio estable, pues sus pagos de intereses son predecibles y se pagan en una moneda de reserva global. Para evaluar su atractivo, utilizamos la medida del rendimiento real ajustado por inflación. Si el rendimiento supera la tasa de inflación esperada, el bono genera un beneficio real positivo. Además, revisamos el ratio de cobertura de deuda del emisor. Un valor superior a 2 indica que los ingresos fiscales son al menos el doble de la deuda pendiente, lo que refuerza la seguridad del instrumento. En la práctica, una cartera que destine 50% a bonos de este tipo reduce la volatilidad global y crea un colchón de liquidez que puede ser activado cuando los mercados de riesgo se deterioren. Pasemos a la segunda oportunidad, el oro físico y los fondos cotizados que replican su precio. El oro ha sido durante siglos un activo de refugio, precisamente porque su oferta está limitada por la extracción minera y su demanda proviene tanto de la industria como de la reserva de valor. En un escenario donde la confianza en las monedas fiduciarias se erosiona, el oro tiende a apreciarse, ofreciendo una cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo. Para medir su margen de seguridad, analizamos la relación entre el precio del oro y la inflación subyacente. Cuando el precio supera consistentemente la inflación, el metal precioso genera un rendimiento real positivo. Otro indicador clave es la correlación histórica con los bonos soberanos. Una correlación baja o negativa indica que el oro se comporta de manera independiente, proporcionando diversificación adicional. Un bloque de 25% en oro permite que el portafolio mantenga una exposición a un activo que no depende de la solvencia de ningún emisor, sino de la percepción colectiva de valor. La tercera categoría corresponde a acciones de empresas con fosos defensivos sólidos. Aquí no hablamos de cualquier acción, sino de compañías que poseen ventajas competitivas duraderas, ya sea por patentes, redes de distribución, marcas fuertes o economías de escala. Estas ventajas crean barreras de entrada que protegen los márgenes de beneficio frente a la competencia y a la presión de precios. Para identificar a estas empresas, utilizamos una combinación de métricas: margen operativo superior al 20%, retorno sobre el capital superior al 15% y una tasa de crecimiento de ingresos sostenida en al menos el 10% anual. Además, revisamos la posición de la empresa dentro de su industria mediante el índice de concentración de mercado. Un valor alto sugiere dominio
y capacidad de fijar precios. Un aspecto esencial es el análisis del flujo de caja libre. Una generación de caja consistente permite reinvertir en el negocio, pagar dividendos y amortizar deuda sin sacrificar la rentabilidad. Al asignar 25% a este tipo de acciones, se incorpora al portafolio un componente de crecimiento que, si bien es más volátil que los bonos o el oro, está respaldado por un foso defensivo que protege el capital en tiempos de crisis. Finalmente, la cuarta oportunidad se centra en el sector inmobiliario, específicamente en fondos de inversión inmobiliaria que poseen activos de alta ocupación y contratos de arrendamiento a largo plazo. La inversión en bienes raíces ofrece una combinación de generación de ingresos periódicos y apreciación de capital, siempre que se seleccione bien la ubicación y la calidad del activo. Para valorar estos fondos, examinamos la tasa de ocupación promedio, que debe situarse por encima del 70%, y el índice de renovación de contratos, que indica la estabilidad de los ingresos futuros. Otro indicador crítico es la relación entre los ingresos operativos netos y la deuda total. Un valor superior a 1 indica que el flujo de caja generado por los inmuebles cubre con holgura las obligaciones financieras. Además, consideramos la diversificación geográfica del portafolio. Una exposición a mercados con fundamentos macroeconómicos sólidos reduce el riesgo de concentración. Una pequeña porción, alrededor del 10%, dedicada a este tipo de activos, complementa la exposición a bonos, oro y acciones, añadiendo una capa adicional de protección contra la inflación, ya que los alquileres tienden a ajustarse con la subida de precios. Ahora que hemos descrito cada uno de los 4 bloques, es momento de explicar cómo combinarlos de forma óptima para construir un escudo financiero robusto. Imaginemos una asignación base: 50% en bonos soberanos de alta calidad, 25% en oro, 25% en acciones con fosos defensivos y 10% en bienes raíces de alquiler. Esta distribución supera el 100%, lo que indica que podemos ajustar los porcentajes según la tolerancia al riesgo individual. Por ejemplo, un inversor más conservador podría reducir la exposición a acciones al 15% y aumentar la posición en bonos al 55%, manteniendo el resto constante. Lo esencial es respetar el principio del margen de seguridad. Cada activo debe aportar una barrera que proteja el capital ante la peor eventualidad. Para cuantificar el margen de seguridad total del portafolio, utilizamos la técnica de simulación de escenarios. Generamos una serie de posibles resultados macroeconómicos, desde una recesión profunda con contracción del Producto Interno Bruto hasta un periodo de alta inflación sostenida. En cada escenario, calculamos el rendimiento esperado de cada activo y sumamos los resultados ponderados por sus respectivas asignaciones. El objetivo es que, incluso en el escenario más adverso, la combinación de ingresos de bonos, apreciación de oro, dividendos de acciones defensivas y flujos de alquiler genere un retorno positivo o al menos una pérdida mínima que no comprometa la preservación del capital. Si los resultados indican una pérdida superior al 10% en el peor caso, debemos reconsiderar la composición y reforzar los fosos defensivos, quizás incrementando la proporción de bonos o seleccionando acciones con márgenes operativos aún más elevados. Otro aspecto fundamental es la gestión activa del portafolio. Aunque la estrategia base es de largo plazo, la monitorización periódica de los indicadores clave permite ajustar la exposición antes de que los desequilibrios se materialicen. Por ejemplo, si observamos que la relación deuda-PIB de una economía emisora de bonos empieza a deteriorarse, podemos reducir la posición en esos bonos y trasladar la liquidez a activos más seguros. De igual forma, si el precio del oro muestra una tendencia alcista sostenida mientras la inflación se acelera, podríamos aumentar la asignación al metal precioso para capturar la ganancia adicional. En el caso de las acciones defensivas, es crucial vigilar la evolución del margen operativo. Una caída inesperada puede ser señal de que la ventaja competitiva se está erosionando, lo que justificaría una rotación hacia otra compañía con mejores fundamentos. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo implementar todo este proceso sin perder tiempo en análisis complejos? La respuesta reside en aprovechar herramientas de análisis financiero que ya están disponibles en la mayoría de plataformas de inversión. Los estados financieros de las empresas se pueden desglosar automáticamente para obtener ratios como el margen operativo, el retorno sobre el capital y el flujo de caja libre. Los datos macroeconómicos, como la inflación,
el Producto Interno Bruto y el ratio de cobertura de deuda de los gobiernos, están publicados de forma regular por organismos internacionales. Con una hoja de cálculo bien estructurada, es posible actualizar estos indicadores cada trimestre y recalcular el margen de seguridad del portafolio en tiempo real. Si bien la tecnología simplifica el proceso, la disciplina de revisión constante y la capacidad de tomar decisiones basadas en datos son los factores que realmente marcan la diferencia entre un inversor que protege su patrimonio y uno que se deja llevar por la euforia del mercado. En resumen, el nuevo orden mundial que Rey Dalio describe no es una profecía apocalíptica, sino una señal de que los ciclos de deuda están llegando a un punto de inflexión que requerirá una reconfiguración de nuestras estrategias de inversión. Los 4 fosos defensivos que hemos analizado: bonos soberanos de alta calidad, oro, acciones con ventajas competitivas, sostenibles y bienes raíces de alquiler con alta ocupación, forman la base de una estrategia que busca no solo sobrevivir, sino también prosperar bajo condiciones de alta volatilidad. Al aplicar un marco riguroso de análisis y mantener una postura flexible, podemos convertir la incertidumbre en una oportunidad para reforzar nuestras posiciones y asegurar un futuro financiero más estable. Antes de cerrar, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Qué combinación de estos activos crees que se adapta mejor a tu perfil y a tus objetivos a largo plazo? Deja tus ideas en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu perspectiva y debatir sobre los ajustes que consideras más acertados. Si este análisis te ha ayudado a clarificar tu visión sobre la próxima crisis y las oportunidades que emergen de ella, no olvides darle like al video y compartirlo con quienes también buscan una brújula en medio de la tormenta. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis profundos, donde continuaremos explorando herramientas y estrategias que te permitan navegar con confianza en cualquier entorno macroeconómico. Mantente atento, porque la disciplina y el conocimiento son los mejores aliados para transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva. Seguimos adelante, construyendo juntos ese escudo financiero que protegerá tu patrimonio frente al nuevo orden mundial.